Kutxabank podría recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que anula el IRPH y le condena a devolver los intereses cobrados. Se trata de rumores cada vez más extendidos que el diario.es confirmó mediante una noticia publicada la semana pasada. Arratsaldeon, buenas tardes. Hablaremos sobre este tema con José Mari Erauskin, abogado de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. Pero además, hoy en NPI trataremos el tema de los papeles de Panamá porque implican directamente a la Real Sociedad. El club guipuzcoano se ha defendido diciendo que lo que ellos hacían era una práctica habitual en todos los clubes de fútbol y que además desde el año 2009 tenían ya regularizada su situación con Hacienda. Una información que ha desmentido esta misma mañana extraconfidencial.com, el diario digital. Hoy hablaremos con su jefe de investigación, Juan Luis Galeacho, que nos contará todo lo que hay que saber sobre este tema. Y de corrupción va la cosa, hablaremos hoy de la obra Ruth Bárcenas, el teatro que se representó el pasado sábado en el Centro Cultural La Maya, un teatro que nos cuenta el segundo interrogatorio del juez Ruth a Bárcenas. Nuestro compañero Miquel ha estado con los dos actores que representaron la obra, con Pedro Casablanc y con Manolo Solo. Esto es lo que le han contado. En primer lugar, manifestó usted que era completamente falso, y esto es entrecomillado, la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos durante los años que estuvo como gerente y tesorero del Partido Popular. ¿Mantiene usted esta afirmación? Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. ¿Qué vamos a poder ver hoy en el Teatro Maya? En el Teatro Maya hoy vais a ver la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Ruth, que ocurrió el 5 de julio de 2013 en la Audiencia Nacional de Madrid, en un texto que está sacado exactamente de ese sumario judicial y donde no hemos variado ni una coma ni una palabra, es todo un teatro documental. Cuando leíste el guión y tú sabías que era una cosa que había pasado de verdad, ¿qué es lo que pensabas? Que cómo pueden pasar esas cosas. Bueno, sabía que pasaban esas cosas porque la corrupción no es nuevo, no es algo nuevo, no es algo que me sorprenda. Y sobre todo pensaba que era una gran oportunidad para mí como actor y así se ha demostrado. Cuando preparabas esta obra de teatro, ¿qué es lo que pensabas sobre tu personaje? Que era una persona a la que le había tocado una papeleta peliaguda. Llega a la Audiencia Nacional no con un puesto fijo, sino como interino, con una interinidad que en cualquier momento lo pueden echar. Que de repente tiene en sus manos el caso más importante, el caso Gürtel y todas sus derivaciones, y está siendo mirado con lupa por todo el país. ¿La gente qué es lo que piensa cuando sale del auditorio? Aprende o reconoce o se entera de muchas cosas que no sabía de primera mano. Se lo están diciendo directamente Luis Bárcenas y el juez Ruth. Y entonces hay bastante indignación en general, aunque es una obra que divierte también. Si Bárcenas, el Real, hablara más, ¿tendríamos para algún otro teatro? Sin hablar más, ya tenemos para alguna otra obra de teatro, ¿no? Ya hay con lo que está saliendo por todos lados, pero probablemente con lo que hablara, espero que hable más, además. Sí, haría para una serie larga. Muchas gracias. A vosotros. Nos pareció todo un escándalo el caso Bárcenas. Ahí hemos visto esa escena con el juez Ruth en esta obra de teatro que se representó el pasado fin de semana en Irún. Y fíjate por dónde que el lunes nos llegan los papeles de Panamá. Fátima, arratsaldeon, buenas tardes. Xavi, buenas Menudo tardes. papelón. Menudo papelón. Parece desde luego el título de una película de terror, porque todo lo que está saliendo desde luego es increíble. Esto ya es como rizar el rizo, Xavi, porque claro, hay nombres que jamás nos hubiéramos imaginado y todo lo que está por venir, vaya. Rosa, arratsaldeon, tenemos gente tan conocida como Almodóvar, el primer ministro de Islandia, aparece Putin, aparece la Real Sociedad. Y muchos más. ¿Qué te crees tú? Que solamente han salido esos, muchos más. Lo que pasa es que la justicia, la justicia de Panamá sobre esto no colabora, se cierra y no colabora. Sí, eso pasó también en Suiza con los papeles de Bárcenas, que estuvo muchos meses sin soltar prenda hasta que vio que era un caso de corrupción. Entonces sí. Investigaciones que nos tocan de muy cerca en Guipúzcoa, porque la Real Sociedad también aparece, como decíamos, en estos papeles de Panamá. Un tema sobre el que ya hablábamos en este programa hace unos meses, porque extraconfidencial.com, el diario digital, ya publicó un avance de lo que hoy sale en todos los medios. Juan Luis Galeacho, jefe de investigación de extraconfidencial.com.
Esto ya lo avisasteis vosotros hace unos meses, como decimos. Sí, bueno, en Extra Confidencial hemos estado contando desde hace ya varios meses todas las circunstancias que rodean a la Real Sociedad y a sus maniobras para intentar pues pagar lo menos impuestos posible a través de esas sociedades offshore en paraísos fiscales, en concretos en Panamá, en Islas Vírgenes, en los Países Bajos. Contratos que hemos ido publicando sobre todas las estrellas de la Real Sociedad, sobre Nihat, Kovacevic y un largo etcétera de jugadores. Por tanto, no se trataba solamente de casos puntuales en esta manera de actuar, sino que era ya como una práctica habitual que empleaban a través del personaje que sale implicado directamente en estos papeles de Panamá, que es el gerente toda la vida de la Real Sociedad, Iñaki Otegi. Según me han comunicado el Consorcio Internacional de Periodistas, que ha sido el que ha destapado todo el caso de los papeles de Panamá, son múltiples dentro de esos 11 millones de documentos que tienen los correos enviados entre el despacho de Panamá y el gerente de la Real Sociedad, el señor Otegi. Email que eran para la constitución de sociedades, para la anulación de sociedades, para el traspaso de dinero de cuentas, es decir, donde pues evidentemente sale señalado el señor Otegi y por tanto al salir señalado el gerente de la Real Sociedad sale señalado el Consejo de Administración de la Real Sociedad. Juan Luis, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, estamos hablando que en IRPF se ha dejado de pagar aproximadamente unos 12 millones de euros, más otros 6 y pico que se condonaron. Es decir, estamos hablando de cerca de 18 millones de euros, aproximadamente 20 millones de euros de IRPF. Estamos hablando de también una cantidad muy importante de IVA que todavía sigue prescrito, perdón, que hay parte que no está prescrita de IVA, que estamos hablando también en torno a unos 10 millones de euros. Y estamos hablando de una contabilidad B de la Real Sociedad que se cifra en torno al 1.000.000 de euros anuales durante todos estos años, al menos hasta 2008, que es cuando se produce por parte de Badiola la denuncia en esa due diligence. La Real se ha defendido diciendo que era una práctica habitual en todos los clubes y además ha dicho que en el año 2009 regularizó su situación con Hacienda. Vamos a ver, hay varias cosas en este caso que sí que quiero puntualizar. Uno, no se trata de una práctica habitual en todos los clubes de fútbol, porque la Real Sociedad lo hacía con todos sus jugadores. Hay al menos 7 jugadores que, como ha salido publicado los papeles de Panamá, con sociedades en Islas Vírgenes, pero hay otros tantos jugadores de la Real Sociedad con sociedades en paraísos fiscales. Ahí está un caso que no ha salido, como es el de Mikel Arteta, que lo hemos estado denunciando nosotros, con la sociedad Sunday Morning, que no sale en los papeles de Panamá. Es decir, lo que hacía parece hacer la Real Sociedad era una estructura generalizada. No estamos hablando de casos concretos como puede haber en el fútbol español, como puede ser el caso de Neymar, de Messi, de Mascherano, de Zamorano, que también salen los papeles de Panamá, o el caso de en su día que yo investigué con el Atlético de Madrid de Futre. Estamos hablando de casos puntuales, de fichajes estrellas, pero es que la Real Sociedad lo hacía con todos sus jugadores extranjeros, incluso con los nacionales, porque ahí nosotros en Extra Confidencial llegamos también a publicar otro contrato muy singular que era el del canterano Garrido en la Real Sociedad. Es decir, estamos hablando de una práctica generalizada en la Real Sociedad, en una práctica puntual como puede ser en el fútbol español. Eso es lo primero. Y en lo segundo, lo que en cuanto a la regularización de las cuentas, yo he pedido cuentas a Hacienda y Hacienda no tiene constancia que la Real Sociedad haya regularizado esas cuentas de paraísos fiscales. Lo que sí hay constancia es que por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa se le condonó a la Real Sociedad 6,4 millones de euros de pago de sanciones. Eso sí que se consta. Y además en una maniobra torticera, porque precisamente el orden foral para condonar a la Real Sociedad esos 6,4 millones de euros precisamente en estas infracciones tributarias, pues se produce justamente un mes antes de que lleguen las sanciones. Es decir, ¿cómo es posible que usted condene un mes antes de que lleguen las sanciones si no haya un trapiche por medio? Y lo que es más grave es que quien estaba entonces al frente de la Diputación General de Guipúzcoa era el diputado general del PNV, Markel Olano, hoy precisamente también en el cargo. O sea, si él tiene que investigar lo que él ha hecho, pues apañado, vamos. Es decir, que esto se hacía gracias a que la Diputación Foral de Guipúzcoa miraba a otro lado. Eso no hay duda ninguna, de que la Real Sociedad durante muchos años ha gozado un privilegio por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo creo que eso queda clarísimamente claro a través de la publicación de estos papeles de Panamá, cómo se le ha permitido a la Real Sociedad estas cosas, sobre todo que se le ha condonado por parte de la Hacienda Foral esa cantidad, o sea, 6,4 millones, como hemos publicado en documento oficial que tenemos, ¿no? En una orden foral que está publicada y demás, y vuelvo a repetirte que se hace incluso un mes antes de que lleguen las sanciones por parte de la Hacienda Foral. O sea,
inaudito. Juan Luis, ¿habrá más informaciones al respecto? Lo que sí te puedo decir es que hablando con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es los que tienen estos papeles de Panamá, pues me consta y me hablan que son muchos los emails donde aparece Otegi, señalado, Iñaki Otegi, el gerente de La Real. Es decir, hay muchísimas más cosas acerca de Otegi, sobre todo de cómo era el método que empleaba con Panamá de cara a la constitución de sociedades y de cara al pago de estos dineros. Nosotros hemos publicado contratos en nuestra confidencial de Nihat, que tenemos de Kovacevic, de diferentes personas, y aquí lo que se hacía era una auténtica ingeniería financiera a través de 3 o 4 sociedades instrumentales para perder el rastro. Primero se hacía una que era la que en teoría tenía los derechos federativos del jugador, después otra que era la propia del jugador, después hacía un traspaso de cuentas de la Real Sociedad a otra sociedad, y a su vez esa sociedad la hacía otra, es decir, una auténtica ingeniería financiera creada a través de 3 o 4 sociedades instrumentales para un mismo jugador, con tal de perder el rastro. Y en esas cuentas, que en muchos momentos estaban en el BBVA de Isla Jersey, o también en cuentas bancarias en los Países Bajos, se hacían ingresos que nosotros tenemos superiores incluso a los 600.000 euros, cuando aquí en España se estaba tributando un sueldo, por ejemplo el de Kovacevic, pues yo tengo el sueldo que declara la Real Sociedad de 1.500 euros al mes. O sea, estamos hablando de un auténtico fraude, o al menos un presunto fraude. Es decir, 1.500 euros se pagaba de IRPF por Kovacevic aquí en España, o en el País Vasco, y sin embargo en Suiza, en Holanda, en los Países Bajos, se le estaban ingresando 600.000 o incluso cantidades que eran aproximadamente de 90.000 euros cada mes o cada trimestre. Es decir, estamos hablando de una auténtica ingeniería financiera para evadir impuestos. Juan Luis Galiacho, jefe de investigación de extraconfidencial.com, muchísimas gracias por atendernos. Nada, mucha suerte, gracias. Fátima, yo lo digo siempre cuando llegan estas noticias a la prensa. A mí me llega una carta de Hacienda y me entra un acojono, hablando mal y pronto. Efectivamente, porque es un poco lo que el sentir, sobre todo de todo el mundo, lo que hablaba ayer, ¿no? Que ahora que se abre el plazo para la declaración de la renta en breve, que a cualquiera nos llega una inspección o esto y tienes que cumplir a rajatabla porque las sanciones son muy graves. Y luego oyes este tipo de cosas a estos niveles, con estos nombres tan reconocidos, la infanta Pilar, los hermanos Almodóvar, Marine Le Pen, algún hijo de Pujol, la Real Sociedad incluso, pues te quedan ganas de no hacer las cosas bien, en una palabra. Rosa, tú que haces la declaración de la renta de manera habitual, como tu hijo de vecino, sí, cuando escuchas estas noticias, ¿qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza? Ay, ¿qué quieres que sienta? Pues es que nos roban por todas las partes, o sea, y ya, te acostumbras a todo, ya te dicen esto y ya dices, bueno, pues sí, es que es lo normal ya. Que te roben así, es una pasada. Lo que pasa es que está llegando un momento, aparte de todas las connotaciones que va a tener a niveles de banca y de todo, lo que dice Rosa, que dices, bueno, pues no la hago, o paso por alto tal o cual, porque total, hay delitos a estos niveles que muchas veces se quedan en nada, porque la justicia es muy lenta o prescribe, pero claro, estos nombres, como vuelvo a repetir, como la infanta Pilar o los hermanos Almodóvar. Pero es que la infanta Pilar también, claro, que esté en la Casa Real, eso ya es... Sí. Además, la Casa Real, el príncipe Felipe, o sea, el rey Felipe, se ha desvinculado enseguida. Esta es una práctica o una cuenta que se abrió, se hizo la operación cuando estaba reinando su hermano, Juan Carlos. Pero claro, en cualquier caso son nombres, o incluso los Almodóvar, que se han apresurado también a desmentir y a decir que tienen todo en orden. Por cierto, Almodóvar hoy tenía la promoción de su última película, Julieta, en Madrid, y la ha suspendido porque claro, las preguntas van a ir por ahí. Entonces te quedas un poco descolocada y aparte, Rosa, los nombres que están por venir, que están diciendo que nos vamos a quedar, pues eso, ojiplático. La gente está muy cabreada por este asunto, por los papeles de Panamá, y muestra de ello es este vídeo que nos ha traído el chafardero. ¿Qué opina usted de lo que está saliendo ahora de los papeles estos de Panamá? No es ninguna novedad. Yo creo que se sabe perfectamente de que en todos los paraísos fiscales hay dinero negro. Para mí el problema no es que tengan esas sociedades en paraísos fiscales, sino de dónde viene ese dinero. Porque ese es el problema. Pues el que tiene dinero en un paraíso fiscal
lo está escondiendo por algo, porque no es legal. El que se los llevan, que se los traigan. Ya, pero, Y en vez de meter a un señor que tiene un follón con un concejal en 3 años y medio en la cárcel, que metan a los que tienen que meter en la cárcel, no a los pobres. Encima van a la cárcel, están 2 o 3 años, el dinero no se les da y encima le estamos pagando en la cárcel. Bueno, ¿qué te voy a contar? Pues una chica como yo, trabajadora, que están robando dinero por ahí, pues no lo veo nada bien, la verdad. Cuando estamos buscando la vida como podemos y robándonos dinero por todos lados. La verdad es que un poquito vergonzoso, para mi punto de ver. Porque encima que están saliendo no estamos hablando, son millones, ¿no? Es que se lleva la gente, no se va a Panamá por ir a ver el canal. Mientras luego aquí utilizan las carreteras y la sanidad y todo lo público. Y nos quieren hacer que más recortes ahora, entonces qué vergüenza. Fatal, vamos, tenían que estar todos. Fatal. No, fatal no estaban bien. Sí, que trajesen el dinero, por supuesto. Y nos dieran un poquito. Un poquito a todos, que repartan. No, si ese es un dinero que es nuestro, sí. en general. Hombre, de todo. por supuesto. No tendrás tus papeles en Panamá, ¿no? Sí, que más quisiera. Sí, ¿no? Bueno, no lo vas a decir aunque tuviera, ¿verdad? ¿En algún otro país fiscal tienes algo? En los Caimanes y todo eso, Caimanes, que no, hablamos de Panamá, pero como si no hubiera más islas. Caimanes, Andorra, Suiza. ¿Cuánto? ¿Se puede decir los millones que tienes? La tira. No te van a hacer nada. Si total, están saliendo nombres, pero como si nada. Muchos. Muchos millones, ¿no? Y no tienes pensado traerlo aquí ni nada, ¿Para ¿no? qué? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? ¿Para que se lo lleve a cenas? Para que se Entonces tú con eso no... Tú estás a favor de los países fiscales, de la lista, estás contento con ellos, hacéis cenas con la gente que está en la lista, sois no sé cuántos. Unos chorizos. Parece que hoy en día si eres rico la justicia de alguna manera no te afecta y si eres pobre pues puedes ir a la cárcel por una cosa bastante chiquita, Rosa. Sí, es que dicen que Hacienda somos todos, ¿no? Y que si no pagamos Hacienda nos hacen carretera, nos hacen esto, pues a esta gente les importa un rábano todo esto. Desde si se luego. hace o no se hace, que lo pagan los pobres y nada más. Y ellos a vivir la vida. La verdad que ayer hablaba un experto, lo que dice Rosa en televisión, y decía, es que esto no suena así, pero esto tiene unas connotaciones muy importantes, porque es un dinero que no se invierte en servicios sociales ni en infraestructuras, porque claro, como está en otro lado y ni se declara ni existe, entonces tiene mucha trascendencia, mucha más trascendencia de lo que nos parece. A mí lo que me llama la atención es que gente que ha salido en estos papeles de Panamá ha participado en campañas, por ejemplo, Almodóvar se me ocurre, en contra del IVA cultural, Sí. algún jugador de fútbol también ha estado en comedores sociales dando de comer a Sí, gente. Bueno, sí. ¿y usted qué hace con todos esos millones que debería declarar y que no declara? ¿Esta Claro, doble vara de está, medir? Ahí está. Hombre, en el caso de Almodóvar decía un poco que bueno, él se ha dedicado, digamos, a hacer películas, Pedro Almodóvar, y era Agustín, su hermano, y su productora El Deseo, la que se encargaba de este tipo de cosas. Pero lo que tú dices, Xavi, muy bien traído. Que claro, reivindicas unas cosas cuando tú estás viviendo pues en un paraíso, nunca mejor dicho. Pero claro, él con decir, yo no sé, no me consta, no, esto lo lleva a mi hermano, lo lleva a mi... o los hijos de Puyol. Los hijos de Puyol nos choca menos porque claro, se les veía venir, ¿no? Pero claro, mismo la Real Sociedad o la Infanta Pilar o el primer ministro de Islandia, que hace un ministro metido en estos berenjenales. Putin también, ¿no? Putin, Estaba efectivamente, metido. Rosa. Es que Entonces, es- claro, es que ¿quién vas a confiar? Es que no puedes confiar en nadie. Tenemos que dejarlo aquí, Fátima. Es que recasco, gracias. Sí, Xavi. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con una feria de vinilos que tenemos en el Café Irún hasta el próximo jueves, una feria de vinilos en la que podremos ver discos antiguos, música de todos los estilos y por supuesto piezas que todavía están de plena actualidad. Hemos empezado esta tarde y la cosa parece que va funcionando. Parece que acude gente y que los comentarios son buenos. Empezamos a las 5 de la tarde, ya te digo, hoy martes, miércoles y jueves. Hay ciertas personas que ya no quieren conservar los vinilos o bien porque ya o no les gusta o porque no tienen equipo para ponerlo o lo que sea. Entonces ofrecemos la oportunidad de que vengan a cambiar o a vender, en fin. Hay esa posibilidad y bueno, de hecho ya ha venido algún. Hay gustos para todo, hay gente que busca Queen o yo qué sé, o AC/DC, cosas así, y luego hay los clásicos como Beatles, Elvis Presley o músicos de aquí, de Euskadi. Tenemos ahora lo bueno de que las fábricas, bueno, se están volviendo a fabricar vinilos. Durante 25 años esto estaba parado totalmente. Y ahora parece que las empresas discográficas pues empiezan a reeditar vinilos, bueno, lo nuevo y lo que había antes.
y eso está haciendo pues que la gente se anime. Están volviendo a vender giradiscos, equipos, y todo esto pues redunda en beneficio del vinilo. Hay artistas actuales que se están publicando sus obras en este formato. He elegido, mira, un disco de un cantante inglés, Graham Nash, componente del grupo Crosby, Stills & Nash, y que viene a San Sebastián el mes que viene, el día 12 de junio va a actuar en el Vittorio Eugenia, y me ha parecido oportuno pues mostrarlo por su calidad. A pesar de que es un músico inglés, vive en Estados Unidos y hace un poco rock americano. Y luego he elegido un par de discos de mi amigo Txomin Artola, que curiosamente los ha traído un cliente ahora mismo, los ha traído para cambiar por otros discos, y me ha parecido buena idea el mostrarlos. A Txomin yo le conocí en el colegio cuando teníamos 14 años, y ya entonces tocaba en un grupo de la época, y luego siguió una carrera, en fin, más folk que rockera, y hasta nuestros días. La verdad es que ha publicado muchísimos discos, considero que es de una calidad exquisita, y vamos, es un buen amigo, como te digo. CaixaBank podría recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que anula el IRPH y que condena a los bancos a devolver los intereses cobrados. Es una noticia de la que nos hacíamos eco ya la semana pasada. José Mari Erauskin es abogado de Stop IRPH Guipúzcoa. ¿Qué supone este recurso? ¿En qué puede quedar? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues puede quedar en que llegamos al Tribunal Supremo y ya hemos llegado al final. El Tribunal Supremo tiene que decidir y ya de ahí ya no se puede ir más lejos. Esta fue una pequeña pelea que empezamos poco a poco por los ayuntamientos de Guipúzcoa, poco a poco. Llegamos al juzgado de Guipúzcoa, hemos llegado a las audiencias y por fin hemos llegado al Tribunal Supremo después de haber pasado por Europa también, por el Parlamento Europeo, con lo cual, bueno, nació de abajo del todo y ha llegado hasta lo más alto posible, sí. Es una sentencia que condena a los bancos a devolver lo que se han llevado de más cobrando el IRPH. Estamos hablando de un índice que además ha supuesto la pérdida de algunas viviendas. Sí, bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El juzgado mercantil de Vitoria, en una demanda que pusimos de un afectado, declaró que el IRPH entidades que tenía ese préstamo era nulo por abusivo. Tenía previsto un sustituto, que era IRPH Cajas, que también era nulo por las mismas razones. Por tanto, siendo nulo el primero y siendo nulo el segundo, no había un tercero. Por tanto, si no había un tercero, pues el préstamo seguía sin intereses. Al quedarse el préstamo sin intereses, ¿qué ocurre? Pues que tienen que devolverle todo lo que ha pagado por intereses, todo. Y el préstamo le queda libre de intereses, solo paga las amortizaciones del préstamo. Los intereses no, porque los dos tipos de interés que se pusieron, el titular y el suplente, por así decir, los dos son nulos. Claro, le han devuelto pues todo lo pagado y además en adelante va sin intereses. Eso es lo que le significa al afectado. Entonces, ya CaixaBank lo que hace es acudir al Supremo para intentar que esa sentencia pues sea revocada, claro. ¿Y esto puede pasar? ¿Que se revoque esta sentencia? Claro que puede pasar que las dos cosas, que se revoque o que se confirme. Si se revoque, pues será un palo para los afectados, y si se confirma, pues evidentemente será importantísimo, porque ya a partir de ahí se retirará a todo el mundo, imaginamos. ¿Qué dice la legislación europea en este caso? Bueno, la legislación europea no dice nada respecto al IRPH. Lo que sí ocurre es que nosotros comparecimos en el Parlamento Europeo, concretamente en la Comisión de Peticiones. Allí explicamos todo lo que es el IRPH, cómo se calcula, cómo opera y demás, y eso fue el 16 de abril, y el 2 de octubre la Comisión llegó a la conclusión de que efectivamente el IRPH era un tipo abusivo que había que expulsar. Elaboró una propuesta de resolución que decía advertir a España, al Banco Central Europeo y a la Comisión de que el IRPH es un tipo de interés abusivo. Sin embargo, esa resolución pues tenía que contar con la aprobación del Parlamento. El Parlamento ya son políticos, no son juristas, por tanto lo que ellos opinen es importante porque sale o no sale la propuesta, pero el auténtico valor que tiene es lo que han dicho los abogados. Entonces el Parlamento Europeo, cuando votó, pues lo rechazó. Rechazó esta propuesta de advertir a España que era abusivo, porque la mayoría conservadora en la que estaba el Partido Popular votó en contra, la mayoría progresista en la que estaban todos los demás partidos españoles, pues desde partidos nacionalistas como PNV, Bildu o Esquerra Republicana, Podemos, Izquierda Unida, en fin, Bloque Galego, todos votaron a favor.
y desgraciadamente los socialistas se abstuvieron, sabiendo que con su abstención lo que favorecían era que saliera en contra. Pero nos tienen acostumbrados a decir una cosa en cada sitio, con lo cual no nos sorprendió. En cualquier caso, sí que es cierto que muchas de las normativas que vienen desde Europa están afectando también a la legislación española. De hecho, algunas no se han cumplido. Bueno, España no ha cumplido cantidad de norma comunitaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliga a España a cumplir. España remolonamente va haciendo pequeños cambios en la legislación, cambios incompletos, cambios muy ridículos, siempre cambios para el futuro. Lo que ya ha ocurrido, aunque se hizo mal, no tiene remedio. Y andamos permanentemente haciendo correcciones sobre las correcciones a golpe de sentencia europea. Entonces estamos todo el día pendientes de la página del Tribunal de Justicia a ver qué sentencias han salido, para poco a poco con esas sentencias se vayan haciendo los cambios en España, porque lo que no se ha hecho ha sido una nueva legislación hipotecaria acorde a Europa. Estamos con la vieja haciendo continuos parches, lo más pequeños posibles, que afecten lo menos posible a la banca, ¿eh? Siempre, pues no sé, cuando de Europa te dicen que, por ejemplo, hay que dar un plazo a la gente para que pueda oponerse en un desahucio por cláusulas abusivas, pues te dan 10 días. Un plazo absolutamente ridículo, porque en 10 días un afectado recibe la documentación del juzgado, no sabe lo que significa, no sabe qué hacer con ella, se pone en contacto con uno que le lleva a otro, de ahí a buscar un abogado. Han pasado los 10 días. Se pudieron haber dado 30. Pero se dieron solo 10. Pues bueno, ¿por qué? Porque no había voluntad de que la gente aproveche el tiempo, ¿no? Entonces, se da 10 días. ¿Cómo se comunicó a la gente que había esta nueva posibilidad? Pues por el Boletín Oficial del Estado, en un mes. ¿Cuánta gente de los que está con problemas de la hipoteca lee el Boletín Oficial del Estado? Pues a nadie. ¿A quién favorece comunicar por el BOE? Pues a los bancos. ¿Por qué? Porque han conseguido que nadie se entere. Esto es lo que ocurre en España. Viene esta Coruña de intentar paralizar un desahucio además que contaba también con una normativa de Europa de última hora. Bueno, esto es un poco el reflejo de lo que ocurre. Nosotros había una ejecución hipotecaria de una compañera en Coruña, entonces a nosotros nos comunican pues cuando han pasado ya 7 o 8 días de los 10, con lo cual, claro, nos queda muy poco margen para preparar una defensa pues bien organizada, ¿no? Porque claro, trabajas contra reloj 2 días para estudiarte el tema y tal. Entonces, dentro del plazo de 10 días conseguimos meter la oposición. Bien, metimos la oposición y se nos citó para una vista en Coruña el día 30. Mi compañera Maite y yo llegamos allí en coche el día 29 y a eso de las 8 de la tarde nos enteramos que el Tribunal de Justicia acaba de sacar un auto que nos viene estupendamente, porque precisamente a España le hace una serie de recordatorios que a nosotros nos venía muy bien para el juicio del día siguiente. Pues a eso de la 1 de la mañana ya hemos preparado todo, y vamos al juzgado al día siguiente con la idea de poder allí pues decir, oiga, esto acaba de salir ayer, eso es muy importante para este juicio, incluso puede llevar a que se archive la ejecución y se salve la vivienda. Y cuando al juez le decimos, oiga, tenemos aquí cosas importantes para contar y tal, pues nos dice que bueno, que tenemos 2 minutos. Y tuvimos 2 minutos para explicarlo todo, pues a todo correr, saltándonos cosas, y tú te preguntas y dices, vamos a ver, son las 11:30 de la mañana, es el último juicio que tienes hoy, hay una familia que se está jugando la casa, ¿por qué en vez de 2 minutos no me das 10? Y así lo explico, y a lo mejor salvamos la casa. ¿Cuál es la urgencia de acabar a las 12 menos 20 en vez de a las 12 menos 10? Bueno, pues el juez nos dijo, tiene usted 2 minutos. Y en 2 minutos hay que defender una vivienda. ¿Qué te parece? ¿Y es general así en todos los jueces? No, no es general, es una lotería. Hay los jueces por otro lado. Pues mira, ayer estuvimos en Tudela con un juez que nos dijo que vamos, cuéntenme ustedes, díganme, nos hizo preguntas, se interesó, pues un hombre cercano. Ser un juez significa tener que decidir, pero eso no significa que tengas que ser un tirano, no tiene nada que ver. Entonces eres un juez, vas a decidir, pero por lo menos permite a la gente que hable, porque lo mínimo que tienes que tener cuando sales de una ejecución hipotecaria es tener la sensación de que has podido decirlo todo. O sea, dices, bueno, luego me darán la razón o no, pero he podido decir todo lo que yo creo que debería de decir. Lo que es terrible es salir del juzgado diciendo, si me llegan a dejar 5 minutos más, a lo mejor le doy la vuelta. Eso es lo peor. ¿Sigues creyendo en la justicia? La verdad que no me lo planteo. Sí, ¿qué voy a decir? Pues sí.
Sí, porque todavía hay jueces que merecen la pena y en los que se puede confiar, y yo espero que ese proceder se vaya extendiendo, en algunos casos porque los jueces tienen esa convicción y en otros porque no les va a quedar más remedio, porque Europa sigue sacudiéndole a España sentencia tras sentencia. Es para pasar vergüenza. Es decir, el Partido Popular tenía que estar avergonzado de cómo todos los meses desde Europa le están llamando la atención para que haga una corrección, y la hace pequeñita, y le llaman y hace un poquito más, y le llaman y hace un poquito más. O sea, tenía que sentirse verdaderamente avergonzado. Luego se sorprenden de que les critiquemos, pero ¿cómo nos vamos a criticar? ¿Cómo nos vamos a criticar si han hecho una ley que está precisamente pensada en que no haya posibilidad de defendernos? Te dan 10 días para oponerte, lo comunican por el boletín oficial del Estado, no te permiten... O sea, es que todo está pensado para que sea dificultoso y para que te rindas. ¿Y en el resto de Europa funciona igual? ¿Qué va? No tiene nada que ver. Mira, nosotros cuando comparecimos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, allí van ciudadanos de toda Europa y plantean cuestiones a la Comisión respecto a la ley de su país y la ley europea, porque hay diferencias, y para que ellos se pronuncien. Entonces allí, cuando nosotros fuimos de España tres grupos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a plantear cuestiones los demás, tú vas escuchando lo que plantean y de repente ves que los suecos empiezan a hablar de ingeniería genética y de cosas avanzadas que no entiendes nada, y dices, joder, vaya problemas que tiene esta gente aquí, ¿no?, sobre la ley comunitaria, la ley de su país y tal, ¿no? Llegan los holandeses y plantean dudas sobre transporte espacial y no sé qué, sobre legislación de transporte espacial. Joder, llegamos los españoles y nosotros fuimos con el IRPH y los desahucios, pero fueron también los gallegos hablando de la estafa de las preferentes en Galicia, y luego fueron los compañeros de Barcelona hablando de los desahucios en Cataluña, y dices, mientras que en el Parlamento Europeo los países europeos plantean problemas de investigación científica, de transporte espacial y tal, los españoles todavía seguimos hablando de derechos humanos, hablamos todavía de niños desnutridos, hablamos todavía de desahucios en masa, hablamos de esas cosas, y tú te das cuenta la mierda de país en el que vives. Pues José Mari, ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Sí. Muchísimas gracias, Vale, es que casco, bye. Cerramos hoy en EPI, como siempre lo hacemos con Superpagola. Hoy nos va a enseñar a matar un mosquito. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo matar un mosquito, y para eso hemos simulado como si fuera esto que vemos aquí, un mosquito. Sí, pero parece más una polilla que un mosquito. Sí. ¿Cuál es el primer método? Con este spray. Claro, porque habría que tener puntería, aquí lo tenemos fácil. Que parece más espuma de pelo que otra cosa, que también yo creo que se puede utilizar espuma de pelo. Pero ¿cuál es el segundo método? Con esta botella de cristal. ¿Y cuál es el tercer y último método? Con este mechero. Pero para eso hay que tener un mogollón de puntería, porque claro, los mosquitos vuelan. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo matar a un mosquito de 3 métodos diferentes.